El primer segmento de Foro Canal 10 es patrocinado por Banco Atlántida. Muy buenas Honduras, hoy estamos en 1 de febrero, en el primer día del segundo mes del año. Ya le dijimos adiós al primer mes del año, a enero. Enero ya quedó en el pasado. ¿Cómo está avanzando el tiempo? Bueno, en noticias políticas, sin duda alguna la noticia de la semana va a ser la renuncia de forma irrevocable del diputado nacionalista Óscar Álvarez. ¿Por qué sorprende? Porque, ve usted, paradójicamente, así se tomaba la fotografía Óscar Álvarez cuando reclamó su credencial ante el Tribunal Supremo Electoral. Sonriente, contento de ser parte de un nuevo Congreso, un tercer periodo como diputado. Óscar Álvarez Guerrero puso su renuncia como diputado propietario del Congreso Nacional. La decisión fue conocida en la sesión de anoche miércoles. Mediante una carta, el diputado del Partido Nacional indicó que renunciaba a su puesto de manera irrevocable por motivos personales. Tengo entendido que, según lo establecido en la Constitución de la República, una persona que ha sido electa mediante un cargo popular no puede renunciar. Tiene prohibida la renuncia, ya sea un alcalde, un diputado o hasta el propio presidente. La única validez para una renuncia, lógicamente, es la muerte. Pero ahí no renuncia, ahí el político murió. Una enfermedad terminal. O una enfermedad terminal. Álvarez Guerrero fue legislador por el departamento de Francisco Morazán, siendo electo por primera vez del 2010 al 2014. Fue el más votado de Francisco Morazán. Después electo para un segundo periodo en la elección 2014-2018 y para el periodo 2018-2022. Ya no de forma bien votada. En el gobierno de Pepe Lobo, del 2010 al 2014, gozó de un permiso para desempeñarse como ministro de la Secretaría de Seguridad de Honduras. El secretario del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano Molina, fue el encargado de leer la carta de renuncia de forma irrevocable para el periodo 2018-2022 del congresista. Álvarez arguyó en la carta que renuncia al Congreso Nacional a partir del jueves 1 de febrero del año 2018 porque debo solventar situaciones de índole personal y familiar, argumentaba Óscar Álvarez en la carta que leyó el secretario del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano. Entonces, esto ha sorprendido a propios y extraños. ¿Por qué? Ve usted, esta era la imagen de Óscar Álvarez cuando reclamaba su credencial ante el Tribunal Supremo Electoral. Pero ayer había mucha tristeza en la bancada del Partido Nacional, les digo. Había mucha tristeza. Es un referente, fue el último jefe de bancada, tienen que sentir su partida. Bueno, y siempre en materia política. Hoy vamos a hablar sobre reformas electorales porque la Organización de Estados Americanos está priorizando este tema en la mesa de trabajo con el gobierno en el diálogo nacional. El Partido Liberal de Honduras, en las últimas horas, en la sesión de este miércoles, presentó nuevamente el proyecto de ley para la segunda vuelta electoral en Honduras. El proyectista es el diputado Yuri Sabas. Presento la entrevista de Yuri Sabas antes de presentar a mis invitados. La segunda vuelta es un obligado. Nosotros lo presentamos en el Congreso anterior y no nos entendieron, argumentaron que era caro. Pero ha salido muchísimo más caro el proceso electoral del 26, que tiene dividida a la familia hondureña, que tiene al pueblo posicionado en dos sectores, que ha generado más de 40 muertos, la economía ha sufrido, entonces ha salido muchísimo más caro. La segunda vuelta es un obligado. Es un obligado para tener presidentes fuertes, electos por la mayoría del pueblo hondureño. Todo este conflicto que tenemos ahorita, si hubiese resuelto en las urnas en una segunda vuelta sin necesidad de perder vidas humanas. Y por eso ahorita, en primer año, que es el año que se deben de hacer las reformas electorales, nosotros nuevamente insistimos, su servidor junto al Partido Liberal, con el Consejo Central Ejecutivo, que es necesaria la segunda vuelta, esperamos el apoyo de ustedes. Ahorita es el momento, no después cuando ya empiece el proceso electoral y quieren modificar las reglas a conveniencia. Es ahorita que el pueblo hondureño quiere la segunda vuelta. Y nos ha dado la razón, personalmente me ha dado la razón Álvaro Colón, me ha dado la razón todas las personas que han visitado el país, la necesidad, el obligado de tener la segunda vuelta. Esperemos en Dios que no se cometa el mismo error dos veces y que en esta ocasión aprueben la segunda vuelta presentada por su servidor y el Partido Liberal. Bueno, era el momento cuando Yuri Sabas compartía con la prensa los pormenores de este proyecto de ley. Ya presento a mis invitados.
expertos en materia electoral y también diputado del Congreso Nacional de la República. Edgardo Rodríguez, experto en materia electoral. Buenos días. ¿Qué tal está? Buenos días y buenos días a los distinguidos invitados, a David y a Juan Carlos y al pueblo hondureño. Juan Carlos Elvir, diputado del Partido Liberal, bueno, fue la bancada que presentó este proyecto de ley en las últimas horas en el Congreso. Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias por la oportunidad y tan distinguidos panelistas. David Reyes, hoy diputado por el Pino. En el Congreso 2014-2018 fue diputado del PAC, también miembro de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso anterior. Buenos días, David. Buenos días, Eric. Buenos días a todo el pueblo hondureño. Es un honor compartir con Edgardo y con Juan Carlos este foro, y esperamos pues que el pueblo hondureño al final recoja todas las opiniones que tenemos para tener un mejor conocimiento de la necesidad de las reformas electorales. Bueno, antes de profundizar sobre el tema para el cual los invitados es sobre este tema de las reformas electorales y partiendo de la prioridad que le está haciendo o que le está dando la OEA, David, usted como compañero de Congreso, ¿cómo valora usted esta renuncia de forma irrevocable del diputado nacionalista Óscar Álvarez? Definitivamente es algo que tomó por sorpresa a todo el Congreso Nacional, no solo al Partido Nacional. Él tiene razones muy poderosas para haber renunciado a su cargo. Yo creo que el argumento de que son asuntos familiares que debe atender, creo que en este país, en este momento, donde hay tantas especulaciones, nadie se la cree. Porque para eso está el diputado suplente también. El diputado suplente pudo haberlo suplido, valga la redundancia, durante su ausencia, así como ha suplido muchísimas veces a muchos diputados que han tenido ausencias por enfermedad, por accidentes, por las mismas causas familiares. Entonces definitivamente queda en el aire, ¿no?, esa duda, esa especulación de cuál es el verdadero motivo que lo obligó a renunciar a un cargo donde vemos que muy orgullosamente él fue a recoger su credencial hace pocos días. Hizo un esfuerzo enorme en la campaña política, ha sido un referente del Partido Nacional y él como diputado, como político, tuvo que haber medido las consecuencias de esta decisión y definitivamente eso nos hace pensar de que hay razones muchísimo más poderosas de las que los podemos imaginar y de las que ellos están argumentando por la cual renunció. ¿Ese pensamiento es generalizado en los miembros de la Alianza, David? Sí, me imagino que sí. Obviamente hay otras especulaciones, pero nada más que eso. Yo no quisiera caer en ese tipo de aseveraciones porque todavía no hay ninguna prueba, ¿no? Todavía no hay ningún llamado oficial. Sin embargo, todo está en el aire. Será el tiempo y serán las instituciones pertinentes las que nos harán saber las verdaderas razones por las cuales renunció Óscar Álvarez. Bueno, Juan Carlos Elvir del Partido Liberal, ¿cómo valoran ustedes como Partido Liberal de Honduras la renuncia de una persona que, bueno, ha jugado un papel preponderante? Fue el último jefe de bancada del Partido Nacional de Honduras. ¿Cómo lo valoran ustedes? Bueno, el primer tema, como lo confirma David, creo que uno no puede caer en ese tipo de especulaciones, pero sí valorar algo que debemos de entender nosotros también. La clase política está bajo los ojos de un gran sector de la población, de los medios de comunicación, por nuestra responsabilidad, y el Congreso Nacional y los diputados, en este caso en particular, y por lo consiguiente debemos de tener mucho más cuidado para poder medir nuestros pasos a la hora de atenderlo, ¿verdad? Porque se genera mucha especulación, estamos bajo circunstancias tanto internas como externas bastante cuestionadas, de la forma de cómo se electo, cómo se maneja, cómo se conduce, de dónde salen los recursos y demás cosas, y por consiguiente también ante lo que es los criterios de justicia que se pueden aplicar tanto internos como externos que hemos estado viviendo en los últimos tiempos, y eso genera toda una serie de especulaciones en las cuales obviamente no queremos caer, pero que nos obliga a escuchar y a entender, porque también a cualquiera de nosotros puede estar propenso a una circunstancia de ese tipo. A propósito, la bancada del Partido Liberal parece que no transita por el mejor de los caminos, Juan Carlos. Hay que construir. Esta Cámara hablaba de que el tema del partido está pasando por una circunstancia muy delicada, sobre todo por el tema interno, y obviamente que debe llamarnos a la reflexión, porque esto pienso yo que podría ser una de las peores crisis que hemos tenido en los últimos tiempos, o en toda su existencia, y debería de hacernos reflexionar a todos los que estamos dentro de algún nivel de autoridad,
para convocar también a nuestros líderes máximos también, a quienes han atribuido también esa parte de dirección, para que reflexionemos hacia dónde queremos caminar como partido político. Bueno, y ustedes como diputados de la bancada tienen que estar bien conscientes, porque su mayoría, los electores, tienen puestos los ojos más que sobre los alcaldes, sobre los diputados, y más que todo sobre aquella figura de bancada. Muchas veces un diputado puede tomar una decisión, pero al final dice, bueno, la bancada del Partido Liberal, o la bancada del Partido Nacional, o la bancada del Libre, no dicen el diputado X. Entonces hay que ser bien conscientes de esa responsabilidad. O los liberales en general. O los liberales en general. Edgardo Rodríguez, como analista político, el impacto para el Partido Nacional, el perder a una pieza clave como Óscar Álvarez en el Congreso. Sin duda, esta situación que se ha presentado ayer despierta una serie de suspicacias. Vamos a tener que esperar quizás semanas para que se aclare bien esta situación, porque nadie renuncia porque tenga enfermo un familiar, tenga una situación familiar delicada. En todo caso, hay muchos ejemplos de permisos que se toman, incluso con goce de sueldo, ahí en el Congreso, siendo de la bancada del Partido Nacional que controla el Congreso Nacional. Lo más lógico es pedir un permiso y luego reintegrarse. Y además de eso, a una semana de haber iniciado el Congreso Nacional, presentar una renuncia irrevocable que es prohibido por la Constitución de la República, como tú decías, queda inhabilitado por 10 años a optar a cargos de elección popular. O sea, prácticamente el hombre se está retirando de la vida política con esa renuncia. Lógicamente, para el Partido Nacional es una baja sensible, aunque si ustedes se fijan en la campaña anterior, el perfil de Óscar Álvarez ha ido decreciendo poco a poco. No estoy diciendo que haya perdido importancia, pero no tuvo la misma relevancia que la campaña del 2012. Yo siento que él fue disminuyendo mucho su proyección, incluso su presencia, y lógicamente para el Partido Nacional esto pues no es nada agradable. Esperemos a ver cuáles son las verdaderas motivaciones. Si son realmente familiares, pues va a quedar nada más en eso, pero si hay otras implicaciones, eso lógicamente va a crear mucho más, digamos, consternación al interior del partido. Aunque hay que aclarar, y esto es transversal a cualquier partido, las actuaciones o los problemas que tenga un individuo los carga ese individuo, no las instituciones, ¿verdad? Los individuos somos transitorios, las instituciones son las permanentes. En ese sentido, cualquier situación, ya sea familiar u otro tipo de problemas que tenga Óscar Álvarez, pues eso los carga él en su conciencia y en su vida particular. El Partido Nacional lo que tendrá que hacer es, simple y sencillamente, pues lamentar cualquier situación, seguir adelante con todos los líderes que tiene el Partido Nacional. Bueno, y sin el ánimo de caer en la especulación, yo sí creo, en lo particular, por ejemplo, que en el Partido Nacional hay un cierto grado de inconformidad, porque no todo es color de rosa en el Partido Nacional, a pesar de haber ganado una elección, independientemente de lo que se quiera decir cómo la ganaron, porque en la designación del nuevo gabinete hay muchos que se forman expectativas. Por ejemplo, Óscar Álvarez en su momento quiso figurar más en el Partido Nacional de Honduras, incluso él quiso ser precandidato presidencial, pero por esa disciplina partidaria, por esa conducción de forma vertical, se coartan muchos liderazgos en el Partido Nacional, al igual que en el Partido Libre, cosa que no pasa en el Partido Liberal porque ahí impera la horizontalidad, pero también en el Partido Liberal por eso se cae en el desorden. ¿No será que Óscar Álvarez también, en gran manera, se sintió inconforme ya por la situación del Partido Nacional, incluso porque dicen, Óscar Álvarez no puede ir ni a un mall? O sea, y él prefiere mejor irse para Estados Unidos. No creo que haya caído en situaciones de disconformidad él tiene excelentes relaciones con el presidente de la República, con la bancada, con los líderes del Partido Nacional. Pero los desacuerdos imperan en política. No, es normal, pero lo que tú decías de que tuvieran aspiraciones, el Partido Nacional fue a elecciones internas y primarias. Él pudo haber participado, pudo haber formado su corriente interna y no lo hizo, ¿verdad? Yo creo que cuando alguien tiene una aspiración y de verdad quiere trabajar por esa aspiración, pues simplemente construye ese escenario. Creo que, y tiene razón, en todos los partidos hay descontento con los nombramientos. Seguramente ahorita que se están nombrando nuevos ministros, pues habrá gente que
que se sienta incómoda y que piense que merece más estar en esos cargos. Eso es normal en cualquier partido político. El problema acá es que nos hemos mal acostumbrado a una cultura política de pues pensar que solo porque soy miembro de un partido tengo derecho a figurar en un cargo público. Eso le ha hecho mucho daño, no a los partidos, a Honduras en general, y es algo que progresivamente tendremos que en algún momento ir desechando de la vida política, aunque es muy difícil por la misma necesidad de empleomanía que hay en el país, pero sí es algo que afecta a todos los partidos, ¿verdad? Y la cuestión aquí es el diálogo, es la apertura de los partidos, porque problemas hay en todos los partidos, en todas las instituciones, ¿verdad?, políticas o no políticas. Bueno, a propósito de los cambios en el gabinete de gobierno, porque es un gobierno que reeligió a su presidente de la República, los cambios son más en razón de rotaciones, los cambios son pocos en este nuevo gabinete. O sea, lo que está haciendo el presidente Hernández es rotando a una persona de un cargo a otro. Los cambios son muy pocos. Por ejemplo, Roberto Ordóñez, si bien es cierto, se fue temporalmente del INSEP, pero del INSEP ahora va a la Secretaría de Energía. No sé para dónde irá Jesús Mejía, nos imaginamos que irá al INSEP, se ganaron un puesto en campaña, pero las rotaciones son muy pocas, entonces es ahí donde está el tema de la gestión por resultados. Vayamos al tema ahora. David Reyes, como diputado del Pino, un partido que fue parte de esta alianza, ¿cómo valoran ustedes el nombramiento en primera instancia de Álvaro Colón para estas mesas de trabajo en dos direcciones, el tema de la Maxi y también el tema de fortalecimiento democrático y reformas electorales, tal y como lo ha planteado Luis Almagro? Bueno, en lo personal, voy a dar una apreciación particular. A mí me parece acertada la decisión de Almagro de haber nombrado a Álvaro Colón, porque Álvaro Colón fue un protagonista del proceso electoral. Él estuvo como un veedor del proceso representando a la OEA y él conoce muy bien todo lo que ocurrió durante este proceso. Estuvo de principio a fin, desde antes de las elecciones hasta que pasó la crisis, y hablo, no es que me refiero a que no es que haya terminado la crisis, sino que después del pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral de Juan Orlando Hernández como presidente. Álvaro Colón conoce muy bien todas las denuncias, todas las fallas que ocurrieron, todas las caídas de sistema, todas las denuncias de fraude que ocurrieron, todas las quejas que tuvimos antes, durante y después de este proceso electoral. Así que en lo personal me parece que es la persona idónea para estar en ese diálogo. Creo que jugó un papel imparcial durante ese proceso. Únicamente el papel de él fue recoger todas las inquietudes, recoger todas las necesidades, recoger todas las irregularidades del proceso y plasmarlas en un informe que todos conocimos por parte de la OEA, y en ese sentido pues quién mejor que él para buscar esos puntos de encuentro entre los distintos partidos políticos. Ojalá que no nos vaya a pasar como ocurrió con el PNUD, que durante el proceso, el gobierno pasado, mandaron a un asesor de República Dominicana para que se sentara con todos los partidos políticos para encontrar esos puntos de encuentro, esos puntos de convergencia de estos partidos políticos en el tema electoral, y resulta que nunca encontramos ese punto de convergencia. Jamás lo pudimos encontrar, porque el Partido Nacional cerró filas diciendo cómo consigan esos 6 votos que les faltan para hacer las reformas electorales, para lograr esos 86 votos en el Congreso Nacional. Ellos cerraron filas, y hoy por hoy podemos ver el producto, las consecuencias de esa indiferencia, de esa actitud autoritaria por parte del Partido Nacional. Hoy podemos ver la crisis en la que ha caído el país. Entonces, volviendo a tu pregunta, Eric, me parece muy acertada la decisión de Álvaro Colón, pero esta es una decisión particular. Todavía no tenemos la declaración oficial por parte de la Alianza para saber pues si es la persona idónea. Había escuchado de Mujica, había escuchado de otros expresidentes, pero me parece que Álvaro Colón podría hacerlo muy bien. Bueno, a propósito, en las últimas horas, el Partido Libre, su bancada se declararon en insurrección. Así lo dice el comunicado que publicó el expresidente Zelaya. Lo mismo va a hacer el Partido Pino, porque ustedes fueron parte de la alianza, ¿verdad? Bueno, realmente esa decisión se tiene que tomar
al más alto nivel de la dirigencia de nuestro partido, de la coordinación de nuestro partido. Nosotros vamos a tener una reunión el día de hoy para saberlo. La reunión que tuvo el Partido Libertad y Refundación ayer es una decisión partidaria la que ellos han tomado, la cual nosotros respetamos y valoramos porque están basados en la Constitución. La Constitución en el artículo 3 permite esta insurrección, pero verdaderamente nosotros todavía no hemos evaluado cuál será el resultado final de esta insurrección, porque estamos recibiendo un sueldo para servir como diputados. Entonces, si vamos a estar en insurrección, entonces también renunciemos al puesto, entonces, porque no reconocemos este gobierno, y definitivamente nosotros a nivel presidencial creemos que hubo fraude, no lo reconocemos. Para mí Juan Orlando Hernández no es presidente, para mí Juan Orlando Hernández es jefe de Estado, porque ese es el título que se le da a todas aquellas personas que son puestas por un golpe de Estado o por la fuerza, y eso es lo que ha ocurrido. Para mí Juan Orlando Hernández es jefe de Estado, no presidente de la República. Bueno, es interesante porque también, sí les digo, hay información que trasciende del Partido Libre, que lo que se tomó ayer también es algo estratégico, porque para no provocar la desunión en el Partido Libre, porque tiene aspiraciones Juan Barahona, Jorge Cálix y el propio Carlos Zelaya de ser jefe de bancada. Entonces Mel lo que hizo fue designar 4 enlaces en el Congreso: Carlos Zelaya, Jorge Cálix, Juan Barahona y Patricia Murillo, cuando los partidos solamente tienen a un jefe de bancada. Es igual en el Partido Liberal de Honduras. Esta bancada que lidera Elvin Santos nombró 5 sus jefes de bancada. ¿Para qué 5? ¿Para qué 5 sus jefes de bancada? Igual en el Partido Libre están nombrando 4 enlaces. Si ya se sabe que el jefe de bancada va a ser Carlos Zelaya. Carlos Zelaya va a ser el jefe de bancada. Pero hay una desunión que podría provocarse por la designación del subjefe. Está Juan Barahona, está Jorge Cálix y Patricia Murillo. Esos 4 fueron nombrados como enlaces. Juan Carlos Elvir, como Partido Liberal, ¿cómo se debe de valorar el nombramiento o la designación de Álvaro Colón como encargado de esta mesa de trabajo con el gobierno de Honduras? Usted de Copán, muy cerquita de Guatemala, ahí, fronterizo. Coincido con lo que dice David en el tema de que conoce qué es lo que sucedió en el proceso electoral. Debemos de valorar algo que debe preocuparnos a todos nosotros, y como lo ratifica, es el tema de la preocupación de la forma de actuar del gobierno, del partido de gobierno, que no da espacio para sentir de que hay voluntad política, y de ninguna manera habrá ninguna reforma legal que pueda superar esta responsabilidad moral que tenemos con la democracia en el país. Creo que debemos de llamar a la reflexión al gobierno. Sé que alguien me dijo a mí, extra cámara, lo señaló, me dijo, mire, esta gente que hizo la acción ahorita conoce bien los riesgos de lo que pasó en el 2009 y cuáles son las consecuencias de hasta dónde llega la reacción del pueblo, hasta dónde llegan las acciones que tienen que hacer para conducir todo este proceso y volverlo normal. Yo, antes de pensar qué es lo que pasó y estar en esas acciones que pueden ser más mediáticas que efectivas para que reflexione el gobierno, debemos de empezar a ver qué es lo que va a pasar en el próximo proceso electoral, porque así se instituyen las dictaduras democráticas o las dictaduras perfectas, como pasó en México, como pasó en otros países donde se va institucionalizando prácticamente la dictadura y se va creando todas las condicionalidades legales para hacer las acciones de fuerza durante el proceso electoral y después para entrar como un proceso de normalidad donde un pueblo temeroso, un pueblo que no ha sido violento, que no va a ser tolerante para permitir todo este tipo de crisis recurrentes democráticamente, pero que van en alguna medida legalizando lo ilegal y atentando obviamente con otra cosa que señala, que dice que los poderes absolutos son absolutamente corruptos y tienen tendencia a volverse cada vez más corruptos. Entonces, en esa acción, los pesos y contrapesos de una democracia tienen que llevarnos a la reflexión y hacernos entender, como lo señalaba el tema de la segunda vuelta y otro tema de la importancia de las reformas electorales, pero en estos momentos ahorita, no a 24 horas o 48 horas con toda la presión del mundo, de los organismos o de la misma voluntad del pueblo, de querer hacer reformas electorales para ratificarlas antes de que termine la legislatura. Creo que deberíamos de llamarnos a la reflexión si queremos o no queremos hacerla realmente y dejar de estar con esos paños tibios
porque siento yo que no hay voluntad para hacerlo. El Partido Liberal, como muy acertadamente lo dice Yuri Sabas, retoma este tema como un tema de bandera, pero obviamente que el tema de la reforma de la segunda vuelta es uno de los puntos que vale la pena hacer. Tendrán que haber otros aspectos más, como el tema del registro de las personas y otros aspectos más que tienen que abarcarse en el marco de esta reforma integral. Antes de hacer la primera pausa comercial, le consulto a Edgardo Rodríguez. ¿Cómo valorar el nombramiento o la designación de Álvaro Colón? Bueno, yo he escuchado dos versiones sobre el tema de Álvaro Colón. La versión que se hizo una entrevista telefónica con Álvaro Colón y la versión que está dando Eval Díaz del Gabinete de Gobierno. Uno entiende que ha habido discrepancias entre la OEA, Maxi y el gobierno por este asunto de esa reforma que se hizo al presupuesto de la República, y a partir de ahí, con la denuncia que hace la Maxi, se genera pues una situación incómoda con el gobierno. Y de ahí es donde el presidente de la República le escribe a Almagro le contesta para que utilicen los canales que están establecidos en el convenio de la Maxi. Ahí en ese contexto surge entonces un enviado de la OEA hacia Honduras para que limen asperezas y que reorienten el trabajo en el marco del convenio OEA con Honduras y que dio el fruto ese de la Maxi. En ese contexto hay una pequeña confusión, y acabo de escuchar en la radio a Eval diciendo que ellos entienden que Álvaro Colón no viene a las mesas de diálogo. Álvaro Colón no tiene por qué meterse en los temas electorales. Esa no es el convenio firmado entre la OEA y el gobierno de Honduras. El convenio firmado es para la lucha contra la corrupción y por la transparencia que da el nacimiento de la Maxi. En ese contexto viene Álvaro Colón a retomar ese diálogo OEA, gobierno de Honduras, Maxi, para, digamos, superar las diferencias que ha habido de procedimiento. O sea, que usted interpreta en esa declaración de Valdías que el Partido Nacional rechaza a Álvaro Colón. No es que él lo rechaza, es que Álvaro Colón, y aquí hay lo acaba de decir Eval, hay una situación de, digamos, de desinformación, porque el gobierno lo está invitando para el tema de la Maxi, no lo está invitando para el tema del diálogo nacional. Que en el camino el hombre se puede incorporar como parte de una de las aristas del diálogo nacional, pues ya se verá en el camino. Pero de entrada acá hay una confusión, ¿verdad? De entrada hay una confusión, pero que surge del propio Colón. Él es el que da unas declaraciones vía teléfono a una radioemisora y dice que él viene a contribuir por el tema de la democracia. Ese no es su papel es restablecer ese diálogo OEA, gobierno de Honduras y Maxi. Bueno, pero en todo caso el expertise de Álvaro Colón es político electoral. O sea, el expertise de Álvaro Colón no es en lucha. Pero fíjate que el gobierno y los partidos de oposición, bueno, en el caso de Salvador Narrala, a quien acuden es a Naciones Unidas, que se le pide un mediador para digamos, propiciar el diálogo nacional. Bueno, pero en eso tiene razón. Pero porque Naciones Unidas tiene expertos, en asuntos democráticos. Vamos a hacer una primera pausa comercial, pero hay que también valorar. La OEA puede ser parte de este gran diálogo nacional. Una primera pausa comercial, ya regresamos. Con tus tarjetas de Banco Atlántida te puedes ganar un carro. Son 30 carros último modelo. Solo tienes que usar tus tarjetas de crédito o débito de Banco Atlántida. Y por cada 100 lempiras de compras, acumulas boletos electrónicos para participar en uno de los 3 grandes sorteos. Si aún no la tienes, solicítala ya. Entre más las utilices, más oportunidades tienes de ganar. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. El primer segmento de Foro Canal 10 es patrocinado por Banco Atlántida. Ya regresamos con Foro Canal 10. A ver, yo lo que quiero es el banco en mi casa. Pagar la cuota del colegio. Pagar el cable. No, mejor no. Sí, el cable. Y que sea fácil y rápido, para disfrutar el tiempo haciendo lo que me gusta. Banco Atlántida está donde tú estás. Realiza tus transacciones a través de Atlántida Móvil. Seguimos creciendo. Ahora son más de 350 operaciones. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Pero desde la casa. Comparte a
toda velocidad con tus amigos, donde quiera que estés, disfrutando de tu internet más rápido, en la red 4G LTE más grande y confiable de Honduras. Vive la experiencia, tu verdadero smartphone 4G LTE desde 999 lempiras. Y te regalamos una super recarga de 100 lempiras. Búscalo ya en Puntos Tigo. Tigo, me llega. Hace 8 años de que el proyecto pues se comenzó. Y hasta este año pues gracias a Dios llegó este proyecto. Y gracias a Dios pues le dieron el cable, la bajada allí. Vinieron a poner el contador. Ya come sus cositas frescas, heladas. Nos sentimos bien pues porque ya es un proyecto que no esperábamos el momento, pero ya lo tenemos y es la alegría de nosotros que le agradezco bastante. Pueblos con Encanto, una marca para distinguir lugares que parecen desprendidos de una postal, llenos de historia, tradición, experiencias y romance. Gracias, Comayagua, Trujillo y La Esperanza son Pueblos con Encanto. Televisión Educativa Nacional, TEN Canal 10, el Instituto Hondureño de Turismo y la AMON te ofrecen la oportunidad de descubrir estos destinos escondidos, ricos en nuevas sensaciones, donde todos te esperan con una sonrisa. Pueblos con Encanto es la nueva aventura Catracha. Usted está viendo Foro Canal 10. Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Le consultamos hoy en Canal 10, ¿cree usted que el gobierno debe suspender o eliminar la entrega de recursos al fondo departamental? Dos opciones, A, suspender, B, eliminar. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcar al asterisco 1015. Ya lo hizo público la Secretaría de Finanzas, queda suspendido o congelado el fondo departamental de 400 millones que había aprobado el Congreso Nacional de la República. La tendencia, 50% dice A, suspender, otro 50% de los participantes dice B, eliminar. Así están votando los participantes de la teleopinión de Canal 10. Bueno, está vía telefónica con el foro de Canal 10 el secretario del Consejo de Ministros, el abogado Eval Díaz. Lo he llamado vía telefónica para que nos dé a conocer cuál es el punto de vista del gobierno, porque al parecer, y tal y como lo titulamos hoy en el foro de Canal 10, Álvaro Colón podría ser parte de esta mesa de trabajo en el gran diálogo nacional. Abogado Eval Díaz, ¿cómo valoran ustedes esa designación de Álvaro Colón? Buenos días. Buenos días, Eric, y a los televidentes de Canal 10. Yo quisiera hacer una aclaración, y es oportuna su llamada. El gobierno de la República, siguiendo las cartas que envió el ingeniero Salvador Narrala y el ingeniero Luis Zelaya en su calidad de precandidatos de la Alianza de Oposición y del Partido Liberal respectivamente, pidió a Naciones Unidas que nos ayuden a nombrar un facilitador del diálogo. Es ahí donde se van a abordar los diferentes temas, entre ellos el tema electoral. Y es de ese diálogo donde nosotros tenemos la esperanza que va a salir la propuesta para las reformas. Si es reforma, si es creación de un nuevo sistema electoral, si son reformas constitucionales, lo que haya que salir. Ahí se van a debatir los diferentes temas que ya se mencionan. Y es en el marco de los acuerdos, en el diálogo que se va a instalar, de donde se va a producir. Ahora, la misión del expresidente de Guatemala, Álvaro Colón, y que viene en esa misión designado por el secretario general, es justamente en el marco de el convenio que firmó el Estado de Honduras a través del gobierno con la OEA y que da origen a la MAXI. Y allí es donde se van a abordar esos temas, pero ese es entre el Estado de Honduras, la OEA, y obviamente hay otros componentes, hay muchos componentes que van a ser abordados en ese espacio. Yo quisiera aclarar que son cosas muy distintas. Correcto. Y ojalá que no se siga confundiendo, porque no queremos generar mensajes confusos
por lo menos el gobierno tiene claro que la vía del diálogo es lo que va a hacer Naciones Unidas y que esperamos que ya la próxima semana esté en Honduras la misión exploratoria y ya quede muy probablemente designada quién es la persona que va a dirigir ese diálogo entre las partes y los diversos sectores de la sociedad hondureña. Y de ahí el tema del expresidente Colom, que es bienvenido y que viene también a ayudarnos en el país a ir afianzando todos estos temas que tienen que ver con la OEA. Definitivamente es algo bueno para el país. El presidente lo ve con beneplácito, pero no deben confundirse las cosas, Eric. Bueno, abogado, porque aquí pareciera que se le quiere echar la culpa a los medios de comunicación. En el último párrafo de la nota que publicó Luis Almagro, se establece que Álvaro Colom ha sido designado para el tema del fortalecimiento democrático y para el tema de reformas electorales. Y esto es parte de lo que se va a discutir en un gran diálogo nacional. ¿Ustedes no aceptarían a Álvaro Colom como parte del diálogo nacional enviado por OEA? Es que, mire, aquí si hay alguien que está dispuesto a dialogar es el presidente y el Partido Nacional. Nosotros vemos como válido cualquier foro y no le ponemos alto a ninguna persona. Todas nos parecen honorables. Pero si empezamos a decir que es Álvaro Colom el que viene a instalar el diálogo, entonces empezamos a generar un debate que no es sano para el país. Pero ya fue designado. Tenemos que verlo con responsabilidad. Ya fue designado, abogado Valdía. Está definido, Eric, que tanto el Partido Liberal como Salvador Narrala, en su calidad de ex candidato presidencial de la oposición, señalaron que es la ONU. Y el presidente le dio instrucciones a la canciller para que le pidiera a la ONU que nos ayude a facilitar el diálogo. Esa línea es clara y contundente. Lo otro es en el marco de el convenio que tiene el gobierno con la OEA. Entonces, si generamos esa confusión, entonces luego comienzan los malestares y se enrarece un tema tan delicado, tan sensible como es el diálogo nacional. Bueno, finalmente, entonces, usted hágame la aclaración acá. El gobierno de la República no ha invitado a Álvaro Colom o no le ha solicitado a la OEA que envíe un facilitador del diálogo. No. Lo que el presidente Hernández pidió en la carta y está expresado. Ustedes tienen la carta y ven qué es lo que el presidente Hernández pide. Y la respuesta que da el secretario general de la OEA. De ahí, es más, la respuesta del secretario general habla que el señor expresidente de Canadá, de Guatemala, Álvaro Colom, viene a mediar en el diálogo o que viene a facilitar el diálogo entre las fuerzas políticas del gobierno. En ningún momento, ni en las cartas del presidente Hernández, ni en la respuesta del secretario general, se dice esa situación. Bueno, entonces, ¿cómo interpretar esa designación de Luis Almagro? ¿Será que les quiso meter gol a ustedes como Partido Nacional en el poder? Ningún gol ni ninguna mala intención. Creo que lo que hay que hacer es interpretar las cosas en su contexto. El diálogo es a través de la ONU y con la OEA es el tema de la MAFI y también, obviamente, ahí es un foro que da para hablar de diferentes temas. Bueno, por la temática que estamos abordando, en un minuto, abogado Valdía, ¿cuándo envía el presidente de la República este nuevo proyecto de ley para que se regule la reelección presidencial? Porque él lo anunció el sábado en la toma de posesión. Mire, ya lo enviamos antes del proceso electoral. No, pero él dijo el sábado, abogado Valdías, de que iba a enviar un nuevo proyecto de ley. Correcto, es similar. Vamos a enviarlo en los próximos días, pero de todas maneras, Eric, recuerde que ese es un tema que ahí necesitamos el concurso de las fuerzas políticas de oposición. Así que nosotros esperamos que también sea un tema que se aborde en el diálogo. Ese es uno de los temas, ese sí es uno de los temas que lleva el Partido Nacional y los que el presidente Hernández designe en el diálogo. Es un tema que vamos a poner ahí, que se pongan límites
a la elección presidencial. A propósito, ¿cuándo me lo juramentan como ministro de la presidencia, abogado Valdías? Ya fui juramentado el mismo día de la toma de posesión. Ah, pero eso no se publicó, abogado. No me importa, yo he sido una persona que ha venido trabajando con el presidente, soy del equipo del presidente, él me honró con esa designación, ahí que estamos trabajando. Bueno, lo felicito, ¿sabe por qué, abogado Valdías? En mi criterio, usted es de los pocos funcionarios que merece continuar en este segundo periodo de gobierno del presidente Hernández. Y ahí hay muchos que están aplazados por su gestión por resultados, pero usted en lo particular, en lo personal sí creo yo que debe de continuar, y que bien que ya lo juramentó el presidente Hernández como el nuevo ministro de la presidencia. Muchas gracias, Seri, muchas gracias, y bueno, estamos a la orden. Mayor compromiso y mayor entrega en estas labores para trabajar por el beneficio del pueblo hondureño. Gracias al abogado Valdías. Al abogado Valdías ya oficialmente es el nuevo ministro de la presidencia. Él ya lo ha confirmado hoy en el foro de Canal 10, que desde el sábado fue designado como el nuevo ministro de la presidencia. En lo personal, creo que es de los pocos que debe de continuar en este segundo periodo de gobierno del presidente Hernández. Se lo ha ganado a pulso el abogado Valdías. David Reyes, ¿cómo interpretan lo que ha dicho Valdías? Bueno, la verdad es que sí, tiene razón. La alianza ha declarado que el mediador debería ser de la ONU. Salvador Narla hizo un llamado a Naciones Unidas. Creo que toda esta confusión la ha generado el mismo expresidente Álvaro Colom. Yo escuché estas declaraciones en un noticiero anoche, donde él estaba diciendo que venía a fortalecer el proceso democrático y a acompañar también en el proceso de reformas electorales. Desconocemos hasta qué punto Almagro y Juan Orlando Hernández han hablado en este sentido. Ahorita lo acaba de decir entonces Valdías que no tiene nada que ver con el proceso de acompañamiento en las reformas electorales y el fortalecimiento a la institucionalidad democrática, sino que simplemente OEA se va a remitir a discutir el tema del combate a la corrupción a través de la Maxi. Estos son acuerdos, habrá que ver quiénes son los enviados de esta comisión de inspección. ¿Cómo es que le dicen? Esta comisión que viene de las Naciones Unidas. Exploratoria. Esta misión exploratoria que va a venir de las Naciones Unidas, entendemos que ellos tienen un expertise ya en este asunto, tienen personas muy capacitadas, con alta experiencia en crisis democrática en todos los países del mundo. Así que antes de juzgar, esperemos a ver quiénes son las personas y cómo va evolucionando esta situación. Bueno, también la Organización de Estados Americanos está aclarando que Álvaro Colom viene para el tema meramente de reformas electorales. No viene para el tema de la Maxi también, viene directamente para el tema de reformas electorales. A propósito, Álvaro Colom, ¿sabían ustedes que quiso lanzar a su esposa de candidata a la presidencia? Se divorciaron. Lo prohibía la Constitución de Guatemala y lo que hicieron fue divorciarse. Entonces también Álvaro Colom no es el mejor enviado para el tema de reformas electorales por parte de la Organización de Estados Americanos. Vayamos al tema, Juan Carlos Elvir. El Partido Liberal de Honduras ha presentado en la sesión de ayer miércoles un proyecto para la segunda vuelta electoral. ¿Se vuelve esto un imperativo en la legislación electoral de Honduras? Bueno, aquí hay un tema que debería ser de suma preocupación para todos nosotros, que es el tema de legitimidad del poder. Yo hacía una reflexión y la he hecho por mucho tiempo. Si valoráramos nosotros, normalmente, mediáticamente y por cualquier ciudadano puede manejar de que alrededor del 30% de los ciudadanos eligen al presidente de la República. Y no es cierto, lo elige apenas el 10% de la población. Si valoráramos el tema de las personas en edad habilitada para votar, yo decía, de 10 ciudadanos que votan en un proceso que están habilitados en el padrón electoral, 5 nunca participan en el proceso electoral, sea por factores de traslado, factores que viven fuera del país, o bien que no se ha depurado el proceso electoral, el padrón electoral de manera apropiada. Y de esos otros 5 que hacen, unos pertenecen a un partido, otros pertenecen a otro, y obviamente que apenas uno, si acaso, termina eligiendo al presidente de la República. En eso delimita la fragilidad del reconocimiento, porque una cosa es el reconocimiento legal, lo que establece la ley, pero otra cosa es el reconocimiento moral, que es el tema de legitimidad, es el tema de identificarlo como es.
Y como lo dice muy acertadamente David, cuando alguien no reconoce un presidente se convierte en un jefe de Estado, para cualquiera. Y obviamente que eso debería ser una preocupación, no solamente para este caso en particular, para anteriores y posteriores, porque no estamos reflexionando con respecto al tema de qué es lo que está sucediendo y si estamos atentando o no contra el proceso de participación de la ciudadanía en el tema democrático. Cuando la población siente que esa persona no es su representante, tiene tendencia también a generar esa insurrección o desobediencia civil o falta de conducta ciudadana de querer participar y atentando contra la democracia en el futuro. Y obviamente que la segunda vuelta, en el caso presidencial, se vuelve una necesidad. El Partido Liberal ha abanderado esto, el diputado Yuri Sabas nuevamente retoma el tema, en este caso como abanderado, y que lo pone en la palestra pública para buscar la manera de profundizar en este tema. Estamos claros que ese es uno de los temas de las reformas electorales que deben de ser parte de la discusión futura, pero que también da espacio para legitimar y obviamente intentando también abarcar componentes que busquen la manera también de abarcar los costos de lo que significaría un nuevo proceso electoral. Porque es otra reflexión. Mire, para mi criterio, es más válido discutir el tema de la segunda vuelta que el tema de las elecciones internas. Cada vez son más ilegítimas las elecciones internas y se gasta una disparidad de recursos que no tienen ninguna funcionalidad, deberían de estar atendiendo otras necesidades del país y quisiera decirlo tácitamente, son el mayor fraude que existe en los procesos electorales. ¿Cuáles? El tema de las elecciones internas. O sea, podrá sorprenderse de lo que estoy diciendo, pero la verdad en nuestro medio es que estamos generando toda una generación de políticos que llegan a entender que con los recursos, con la plata y el fraude es la forma de ganar las elecciones, debido a la debilidad institucional que existe, tanto interna dentro de los partidos como del mismo tribunal a nivel nacional, para lograr generar la transparencia adecuada en los procesos electorales. Creo que el tema del voto electrónico, creo que el tema de la ciudadanización de las mesas electorales, de buscar otros mecanismos, deberían ser parte de la discusión profunda para poder hacerlo e intentar buscar la manera que esta legitimidad que estamos hablando tenga realidad, porque una segunda vuelta, está bien, va a ser el paso final, pero si la parte del cuerpo, que es todo el proceso de determinación o certificación de cómo son los candidatos, quiénes deben ser los candidatos también, no van de manera apropiada, conducidos desde la base, obviamente que tendrá tendencia también a generar cualquier trastorno en el proceso electoral que resta credibilidad a la autoridad que gana las elecciones. O sea, dicho de otra manera, de nada sirve discutir un tema como el tema de la segunda vuelta si no revisamos un ejemplo, el tema del registro de las personas, donde todavía hay una debilidad institucional en una institución de seguridad del Estado, en una institución que es de lo más delicado que debe existir en nuestra estructura gubernamental, que da la identificación y la identidad para ser hondureño y que da la potestad para elegir también, en ese caso, el proceso electoral. ¿Usted me quiere decir que a lo interno de la bancada, el Partido Liberal, priorizan legitimidad en una segunda vuelta que democracia interna? Porque ve usted, las elecciones primarias o internas, su premisa es que democratizan internamente a los partidos políticos. Esa es la premisa por la cual se crearon las elecciones primarias e internas en cualquier sistema democrático. No, lo que quiero dar a entender yo es que debería, cuando se instituyeron las elecciones internas, realmente faltó visión a mediano y largo plazo. Las elecciones internas se han distorsionado totalmente. Yo lo que quiero dar a entender es que debería revisarse los mecanismos de los procesos de elecciones internas en los cuales se dilapidan una gran cantidad de recursos. Y en ese caso, si avalamos el criterio de que la segunda vuelta no se hace porque significa más recursos, para mí mucho más urgente buscar la manera de reflexionar qué es lo que está pasando en las elecciones internas y cómo buscar mecanismos más simplificados de repente, menos costosos de procesos electorales y buscar la manera de profundizar en el tema electoral, que debería de ser la determinación para no entrar en crisis recurrente como lo que está pasando en estos momentos ante las debilidades de los partidos políticos y de instituciones electorales. Bueno, antes de conocer la opinión del representante del Pino, David Reyes, y también miembro de la Alianza, Edgardo Rodríguez, ¿cuál es la premisa mediante la cual se crea el tema de la segunda vuelta electoral? Porque ve usted, hoy comenzamos a hablar o se profundiza el tema de segunda vuelta electoral porque ya el bipartidismo ya no existe en Honduras. Si existiera el bipartidismo, no habláramos de segunda vuelta electoral. ¿Cómo fue creada la segunda vuelta? Mira,
más que hablar de la segunda vuelta, y lo que escuchando al diputado Juan Carlos Elvir, retomo sus palabras, lo que Honduras necesita es una mirada a todo el sistema político y el proceso político, proceso electoral. Es decir, es incorrecto y sumamente peligroso enfocarnos únicamente en la segunda vuelta electoral sin revisar todo el entorno político electoral de Honduras, y lo acaba de decir el diputado Elvir, y eso es correcto. Se llama sistema político, porque todo sistema, ¿verdad?, sea empresarial, por ejemplo, está formado por partes, y el sistema debe funcionar como un todo armónico. Así sucede en los sistemas políticos y los sistemas electorales. Hay una serie de componentes, está el componente institucional, Tribunal Electoral, Registro Nacional de las Personas. Hay una legislación, está el componente jurídico, hay una ley electoral, y luego está todo lo que es, digamos, el marco que norman los procesos electorales. Uno de esos componentes es el proceso electoral, cuántas vueltas se van a hacer, qué sistema se va a utilizar. Si empezamos a verlo aisladamente, podemos generar aquí un Frankenstein, ¿verdad? Un monstruo, ¿verdad?, armado con pedazos. Juan Carlos hablaba de las elecciones primarias, internas y primarias. Claro, ahí hay un problema, y ahí no estamos hablando de segunda vuelta. Luego vamos al tema del registro, ahí hay un problema, y no estamos hablando de segunda vuelta. Luego venimos al Tribunal Supremo Electoral, ahí hay un problema. Es decir, es un sistema. Creo que el diálogo y las negociaciones que deban establecerse entre las distintas fuerzas políticas en Honduras tiene que hacerse de manera integral, No es correcto y es sumamente peligroso solo hablar de segunda vuelta sin darle una mirada. ¿Por qué surge la segunda vuelta? Yo les diría, hay un libertinaje, en Honduras hay un libertinaje en la aprobación de nuevos partidos políticos. Entonces, ese libertinaje está generando consecuencias a la competencia política, está dispersando el voto, está diversificando las fuerzas políticas que no representan en realidad sectores importantes de la ciudadanía. Aquí cualquiera puede formar un partido político, cualquiera. Entonces, esas distorsiones que lo permite la ley, va generando un efecto de bola de nieve, y eso entonces nos ha llevado a la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque, como decía Eric, ya el bipartidismo desapareció, entonces ahora la dinámica electoral, digamos, no le da una clara, bueno, hasta el momento, porque más adelante sí, que esa es otra cosa, ¿verdad?, no le da una clara ventaja al ganador por la digamos, la diversificación de partidos que hay. Entonces mi punto, Eric, y amigos televidentes y amigos del foro, es: hay que tener mucho cuidado en esto. No se trata de quitar una pieza y poner otra, no, se trata de dar una mirada completa al sistema. Por eso se llama sistema político electoral, porque está formado por una serie de componentes. Bueno, David Reyes, y en lo particular, el PINU, la Alianza, y usted fue parte de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso anterior, ¿respaldarían al Partido Liberal con este tema de la segunda vuelta? Antes de contestarte la pregunta, Eric, qué bueno que ya entramos en materia del tema, porque el tema que nos reunía a este foro es hablar de las reformas electorales. Hemos asistido a N cantidad de foros para hablar de esto, las necesidades ya las conocemos. Coincido con Edgardo de que después de hacer esta mirada, que ya la hicimos, ya todo el mundo conoce que este es un sistema viciado. El fraude ocurrió antes, durante y después del proceso electoral. Tenemos un proceso viciado desde la emisión y entrega de las tarjetas de identidad. Todo el mundo sabe que la tarjeta de identidad se le entregaba únicamente a aquellos nacionalistas que estaban en el censo del Partido Nacional, y que había una marginación para aquellas personas que supuestamente son de la alianza o de la oposición. No vamos a hablar de la alianza, sino que de la oposición. Había falencias en ese sentido. También en la emisión de tarjetas de identidad
de personas, por ejemplo, que están en Nicaragua. Hay N cantidad de personas en Nicaragua y El Salvador que vienen a votar ese día a Honduras. Hay un problema con el traslado, hay un problema con los traslados. Hubieron traslados desautorizados por la persona y que cuando fueron al centro de votación se encontraron de que ya no votan en el mismo centro de votación, ahora votan en otro lugar. Luego, el tema de las mesas, cómo va a estar conformadas las mesas, si por ciudadanos o por partidos políticos, y coincido con usted, ha existido un mercado persa con el tema de los partidos políticos. Sí. Eso todo el mundo lo sabe. Y los partidos políticos necesitan 40.000 firmas para su existencia y el día de las elecciones ni se verifican. Y son firmas que no son verificadas, que obviamente ya todos sabemos de dónde salen esas firmas, que pertenecen al partido que esté en el poder, obviamente, que es una forma de ir fraguando el fraude desde ese momento. Es una forma de hacer el fraude desde ese momento. También, luego el tema, por ejemplo, en Estados Unidos también hay más de 1 millón de hondureños. Yo presenté el proyecto del voto en el extranjero vía correo certificado. Todo el mundo dijo que no era viable. Hoy la visa se la mandan a usted vía correo. Usted hace el trámite de visa vía correo. Pero bueno, ese es un tema que no vamos a entrar en detalle. Necesitamos certeza de este proceso electoral. Creo que con la crisis que ha ocurrido, habría muchos países que estarían dispuestos a apoyarnos, por ejemplo, con el voto electrónico, aunque sea de manera parcial. ¿Qué es lo que ha provocado esta crisis? La inseguridad en el sistema. La segunda vuelta nos viene a ayudar muchísimo, pero únicamente a nivel presidencial. Y viene a solventar una situación entre el primero y segundo lugar, que a mí me parece fabulosa la segunda vuelta. No quiero desmeritar la segunda vuelta, sino que estoy de acuerdo con Edgardo en que debemos hacer reformas integrales a este proceso. Por eso es que nosotros tenemos que subrayar y en mayúscula y con signos de admiración la palabra integral, porque el proceso simple y sencillamente ha sido viciado completamente. Bueno, hacemos una segunda pausa comercial. Estamos conversando con los diputados David Reyes del Pino, Juan Carlos Elvir del Partido Liberal y con el analista invitado Edgardo Rodríguez. A propósito de la participación de Juan Carlos Elvir acá, queremos saludar al buen amigo Marcio Junior Vega Pinto hasta la entrada o Nueva Arcadia Copán, un buen amigo, hoy ex alcalde y también ex diputado, uno de los mejores alcaldes que ha tenido nuestra querida Honduras. Una pausa, ya regresamos. Siempre estamos cerca de ti cuando más lo necesitas. En Seguros Atlántida nos reinventamos y hacemos más por ti, innovando en la forma de brindarte seguridad y tranquilidad. Con nuestra nueva app gratuita de autoasistencia Atlántida, recibes el beneficio de la cobertura completa, rápida y eficiente de nuestro seguro automotriz, porque hemos evolucionado para ofrecerte soluciones inmediatas con la más avanzada tecnología y nuevos y eficientes servicios. Siempre cerca de ti cuando más lo necesitas, las 24 horas del día. Seguros Atlántida. Este segmento de Foro Canal 10 fue presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Ya regresamos con Foro Canal 10. Siempre estamos cerca de ti cuando más lo necesitas. En Seguros Atlántida nos reinventamos y hacemos más por ti, innovando en la forma de brindarte seguridad y tranquilidad. Con nuestra nueva app gratuita de autoasistencia Atlántida, recibes el beneficio de la cobertura completa, rápida y eficiente de nuestro seguro automotriz, porque hemos evolucionado para ofrecerte soluciones inmediatas con la más avanzada tecnología y nuevos y eficientes servicios. Siempre cerca de ti cuando más lo necesitas, las 24 horas del día. Seguros Atlántida. Honduras está en marcha y una de las prioridades es la infraestructura. Por eso estamos construyendo el megaproyecto del nuevo aeropuerto internacional de Comayagua. Honduras en 4 años cuenta con las mejores carreteras de Centroamérica. El Canal Seco, que hoy es una realidad, es con quien conectaremos la zona sur con el Atlántico, el corredor agrícola, el corredor turístico, el corredor Lenca, San Pedro Sula siglo XXI, la construcción del centro cívico y el desarrollo de los puertos, generando desarrollo y miles de empleos. Lo mejor está por venir. Hemos avanzado. Sigamos progresando. Gobierno de la República. Del sorbo ese jugo te pone a mover la cabeza y los pies. El puro sabor a naranja
Sula te pone a bailar así. Y todo mi pueblo se mueve, el jugo más jugo se bebe. Los chicos y grandes lo quieren, ya todo el mundo lo sabe que Sula se toma así. El sabor de las frutas lo conserva con naturalidad. ¿Quién quiere Sula, la? Jugo Sula, el jugo más jugo. Sula, pura confianza. Respetar el derecho del peatón es tarea de cada conductor. Usted está viendo Foro Canal 10. Le consultamos hoy en Canal 10, ¿cree usted que el gobierno debe suspender o eliminar la entrega de recursos al fondo departamental? Ya lo anunció la secretaria de Finanzas, Rocío Taura. Dos opciones, la opción A, suspender, B, eliminar. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcar al asterisco 1015. El 75% de los participantes dice suspender y otro 25% dice eliminar. A propósito de esto, es cierto, en los pueblos, en los departamentos, le piden proyectos a los diputados, no le piden proyectos de ley, le piden ejecute un proyecto, un puente, una carretera, y si no hay fondo departamental, ¿cómo va a ejecutar esos proyectos? Lamentablemente, Eric, nuestro pueblo es demasiado pobre, especialmente en los departamentos del interior del país. Y escuché a un diputado la vez pasada decir que santo que no hace milagros no es santo. Y otra parte lamentable es que los liderazgos en nuestro país están sustentados por dádivas y regalías. Aquí el mejor diputado es el que anda regalando plata, el que anda poniendo postes, el que anda haciendo el papel de la ENE, el papel del alcalde, el papel del INSEP. Y está bien que uno gestione como diputado, el problema es que vaya a saludar con bandera, con dinero que no es propio, sino que es dinero del mismo Estado. Y el fondo departamental definitivamente se ha convertido en un instrumento de condicionamiento de algunos diputados. ¿Y por qué digo esto? En lo personal, no recibí el fondo departamental en el proceso pasado. Ni siquiera sabía que existía, ni siquiera sé de cuánto es el valor del fondo departamental. Hoy algunos diputados dicen que sí existía, pero el argumento es que lo habían trasladado al Poder Ejecutivo a vida mejor y que el Congreso Nacional no lo tenían. Hoy sí dicen que existe el fondo departamental y ahora, lamentablemente, escuché unas declaraciones de que lo quieren reglamentar. El manejo del fondo departamental significa que hemos estado por 30 años con un Congreso Nacional que maneja un fondo departamental sin reglamento, sin ninguna restricción, sin ningún límite. Esto es verdaderamente lamentable, pero hay que ver lo positivo. Hay que ver lo positivo que es que la situación actual ha permitido estos cambios para mejora. Yo estoy de acuerdo con el fondo departamental si es para todos los diputados, o todos en la cama, o todos en el suelo, o si no lo dan, no habría ningún problema. Yo vengo del anonimato político, venía del anonimato político y yo no recibí ni manejé ningún fondo departamental y aquí estamos actualmente. ¿Por qué? Porque los liderazgos nuestros están inspirados, están sustentados en inspirarle confianza a la gente y no en dádivas y regalías. Pero si hay un grado de coincidencia, en su mayoría el elector no vota por la buena gestión como diputado presentando proyectos. No vota en su mayoría la población. Qué bueno fuera, qué bueno fuera que fuera así. Pero, Juan Carlos Elvir, pasemos a este tema. Entonces, ¿cómo se elegirían los candidatos para participar en un proceso electoral? Porque vea, así como está el Partido Liberal, Luis Zelaya y Elvin Santos van a ir a las primarias, se lo adelanto. Pero entonces, ¿quién va a designar al candidato presidencial del Partido Liberal? Mire, si son los 560 convencionales, ahí van a haber compras de conciencia. ¿Cómo se elegiría el candidato del Partido Liberal si hacemos a un lado las primarias y vamos a una segunda vuelta electoral? Yo creo que todo este tema, yo decía una expresión extracámara, si la creatividad para hacer el fraude se aplicara a la acción legal para institucionalizar legalmente la forma de establecer la democracia, sería fantástica esta democracia en Honduras. Y menciono esto yo porque
creo que cuando se emitió el tema de elecciones internas, y yo no es que estoy opuesto al tema del proceso externo, lo que estoy opuesto es a lo que se ha venido degenerando ante la falta de visión hacia dónde iba y la polarización de los partidos políticos y la destrucción de la desigualdad. Usted mira el caso de El Salvador, mira el caso de Guatemala, un ejemplo, donde la polarización de los partidos políticos ha minimizado la forma de verlo y obviamente eso atenta también contra la democracia. Los partidos políticos son una fortaleza, los partidos políticos ya institucionalizados son una democracia. No podemos estar en ese vaivén como sucedió en el PAC, un ejemplo, que es un partido que fue emergente por un proceso electoral y después cayó el proceso electoral. Eso atenta contra la democracia también. Vemos el caso de El Salvador, un ejemplo, donde tenemos partidos como Arena, tenemos partidos que el FMLN, donde no van a procesos electorales internos de la forma en que vamos en Honduras. La falta de visión en ese sentido falló en no visualizar las desventajas que tienen los procesos. Y como lo dice Edgardo muy acertadamente, hay que revisar de manera integral todo el proceso electoral, que debería incluir las elecciones internas. Si viéramos con una visión de Estado a mediano y a largo plazo de cuáles son los impactos que puede ser. Una de las ventajas que tiene la democracia es cuando usted le cede un derecho a un ciudadano, revertir ese derecho tiene un efecto también. Decirle a alguien que no va a votar en las internas en estos momentos no es la mejor solución. Y lo que quiero yo, cuando yo mencioné el tema de las elecciones internas, es la dilapidación de recursos que pueden ser perfectamente priorizados para otras necesidades y que realmente no están cumpliendo su función. 1.000 millones de lempiras costaron. Porque si viene un efecto electoral, y yo pregunto, ¿hay satisfacción? Cuando yo dije que de 10 ciudadanos, solo uno elegía al presidente, quiere decir que la mitad de uno elige en las internas. ¿Eso es legitimidad en un proceso electoral? Eso no es legitimidad. Un partido que no logra ni controlar su membresía, o viene otro que controla su membresía y acrecenta su membresía con los mismos recursos del Estado, creemos que eso es democracia, creemos que estamos construyendo algo positivo. Miren, yo los invitaría a cualquier diputado o cualquier ciudadano, vayan a los procesos electorales, a las escuelas, a ver, dejen en los gobiernos escolares cómo de buena fe los niños construyen democracia, que lo hacen mucho mejor que nosotros los diputados en el Congreso Nacional. Creo que tenemos mucho que pensar en ahora si queremos este país, si lo que queremos es destruirlo, si lo que queremos es deformarlo en el pensamiento y no construir ciudadanía y no construir democracia, o bien dejemos de hablar del tema realmente y empecemos a hablar de otro tipo de acciones que no son exactamente las que queremos para este país. Bueno, a propósito que toca usted el tema de las elecciones en los centros educativos, hoy inicia el año lectivo escolar. Se está inaugurando el año lectivo escolar en la Escuela Canadá de la aldea Las Mesitas en Santa Ana. Pero ve usted lo que está pasando también en las escuelas. En mi pueblo estaban eligiendo al presidente del gobierno escolar. El candidato, uno de los candidatos de los niños, era el hijo del alcalde. Vino el alcalde, o la esposa del alcalde, le compró churros y frescos y pan a su hijo para que repartiera. Y ganó las elecciones. Los niños comiendo pan, comiendo churro y tomando fresco. ¿Ve usted? Hasta en las escuelas se están dando estas malas prácticas. Eduardo, partiendo de esa mirada retrospectiva en Latinoamérica, y aquí nomás en Guatemala, que hay una segunda vuelta, si ganó Jimmy Morales, vamos a elecciones el domingo en Costa Rica, con una segunda vuelta electoral, pero hay segundas vueltas electorales con los umbrales, 50 más 1 o 40 más 1, como lo es el caso de Costa Rica. Partiendo de eso y concentrarnos en el tema de la segunda vuelta electoral, y partiendo de que hay que elegir también un candidato en un proceso interno, ¿cuál método o cuál tipo de segunda vuelta electoral sería más acorde a la realidad nuestra? Primero tengo que decir que la segunda vuelta electoral, y con esto no es que estoy en contra de la segunda vuelta electoral, no resuelve algunos de los problemas que la gente cree que va a resolver. ¿No se logra legitimidad? No se logra. Fíjate que con la segunda vuelta electoral, porque la gente escuchó al diputado Elvir decir que solo una mínima parte elige al presidente, y cuando se habla de la segunda vuelta se dice que bueno, que en la primera vuelta participa poca gente o el porcentaje que elige al presidente es muy bajo. Pues la mala noticia es que en la segunda vuelta el nivel de participación vuelve a ser bajo, Entonces hay gente, y aquí es normal porque no todo el mundo se pone a leer sobre el tema de la segunda vuelta electoral, la mayoría de la población ve en la segunda vuelta electoral como la gran panacea,
la varita mágica para resolver los problemas de participación, de legitimidad, de calidad de la democracia, etcétera. Y la mala noticia es que no resuelve así como por arte de magia los problemas. No estoy diciendo que no sea necesaria. Ahora, ¿qué tipo de segunda vuelta? Mira, no te puedo decir ni que hay varios sistemas, ¿verdad? No te puedo decir en este momento cuál de ellos le conviene más a Honduras, si el de 50 o el de 40 más el 1%. Es decir, eso dependerá del análisis que se haga, de la ingeniería electoral que se haga en este campo. Tiene mucho que ver, por ejemplo, está directamente relacionado con lo que dice Juan Carlos. No podemos tener un proceso de elecciones internas, elecciones generales con primera y segunda vuelta. Eso realmente no hay economía que pueda con eso. Vamos a tener que optar por una u otra cosa y tener que implementar, pues, ya sea como se hizo en algún momento en las elecciones generales, digamos que participen corrientes, que es lo que se ha mencionado en algún momento, y que ahí, digamos, hay una sumatoria, como se hizo en el 84. Esa es una. Otra es que los partidos internamente elijan a sus candidatos, y otra es que los partidos financien sus propias campañas internas y que el Estado se concentre nada más en las elecciones generales. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué fórmula? Yo no puedo decir ahorita cuál fórmula porque eso no depende, eso no es antojadizo, depende del análisis que se haga de todo el escenario, de todo el sistema y la misma ley, cómo va a quedar compuesto. Y no hemos hablado del Tribunal Supremo Electoral, que es otra cosa, que podemos hacer segunda vuelta, y si no tocamos las otras cosas, vamos a seguir con los mismos problemas que tenemos actualmente o peor. Bueno, la principal condición, David, para ir a una segunda vuelta electoral es el máximo de votos, si por mayoría simple o es con un umbral. Lo que prevalece en Latinoamérica es el 50+1. Así es. A excepción de países como Costa Rica, que tiene el umbral del 40+1. Por la situación actual por la que transita Honduras y partiendo de los últimos resultados, el umbral que más se apega a la realidad es el 40+1. Ningún partido político, hoy, tal y como estamos, porque la alianza era una agrupación de partidos, no era un partido. El Partido Nacional apenas logró el 42 puntos y algo, entonces sería el 40+1. Pero ve usted, si tan interesados estuvieran en reformas electorales, todos los partidos políticos en Honduras deberían ir el fin de semana a Costa Rica. El domingo hay elecciones presidenciales en Costa Rica y lo más probable es que haya segunda vuelta electoral. También de ahí vienen los términos de tiempo. ¿En cuánto tiempo? 15, 20, 25 días después. También esos términos de tiempo juegan en el tema de una segunda vuelta electoral. Casi todos los presidentes hoy en Latinoamérica se eligen por segunda vuelta electoral. Yo creo que esa sería la medicina para Honduras. Aquí me voy a permitir discrepar con Edgardo, porque Honduras tiene una crisis en este momento de legitimidad. Juan Orlando, yo conozco a los países que he ido, jamás he conocido un presidente más odiado que Juan Orlando Hernández. Y esta polarización es simplemente porque, número uno, fue acompañado por una minoría de la población, y número dos, todo el mundo conoce a través, que fue elegido a través del fraude. Y creo que el balotaje o segunda vuelta vendría definitivamente a legitimar a un presidente de la República. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiéramos ido a una segunda vuelta en este momento nosotros? El Partido Nacional argumenta que lo que nosotros buscábamos era echarle la vaca. Así, con estos términos, lo dijo Toño Rivera la vez pasada. ¿No fue eso al final lo que pasó? ¿De qué? ¿Echarle la vaca? Sí, porque eran dos partidos políticos. Bueno, pero vea la diferencia que ocurrió, entre estos dos partidos. Habría que ver cuál va a ser el posicionamiento del Partido Liberal en una segunda vuelta. En el caso que acaba de ocurrir, por ejemplo, ¿por quién hubieran votado los liberales si hubiera existido una segunda vuelta? ¿Por quién hubieran votado todas aquellas personas que no fueron a votar a este proceso electoral y que sí querían ir a votar a una segunda vuelta? La segunda vuelta, para mí, sí sería la medicina para la enfermedad de legitimidad que tiene en este momento el presidente Juan Orlando Hernández, el jefe de Estado, mejor dicho, Juan Orlando Hernández, y que hubiéramos tenido un presidente electo con certeza, verdaderamente, y acompañado por todos los sectores de la sociedad hondureña. Pero sí le digo, David Reyes, no necesariamente en una segunda vuelta electoral se eligen gobernantes fuertes en el tema de la mayoría de votos.
es un comentario en lo particular. Pasemos ahora al segundo tema, reelección presidencial. David Reyes, ¿debe regularse la reelección presidencial? Se consumó, Juan Orlando Hernández tomó posesión. No se puede regular una ilegalidad. ¿Va a quedar abierto entonces? No que quede abierto, es que tiene que consultársele al pueblo. Que quede abierto. Tiene que consultar. No, es que para nosotros la reelección es ilegal. Para nosotros es un delito de traición a la patria la reelección. ¿Qué es lo que procede aquí? Ir a un proceso de consulta al pueblo hondureño para reformar la Constitución. La Constitución todavía dice que la reelección es ilegal. Nosotros mantenemos esa tesis todavía. Pero el Partido Liberal y Libre participaron en un proceso electoral primario. No nos quedaba de otra, Eric. No nos quedaba de otra. ¿Qué íbamos a hacer? Si acabamos de hablar que se le dio vida a partidos políticos de bolsillo, el Partido Nacional le dio vida a partidos políticos de bolsillo y con estos partidos políticos iba a ir a este proceso electoral. Nosotros vencimos al Partido Nacional, pero vía fraude nos han prácticamente robado este proceso electoral. Para nosotros la reelección sigue siendo un delito de traición a la patria y no podemos reglamentar un delito. Bueno, pero hay algo que quisiera acotar, sí, Juan Carlos, que vale la pena, solamente un pequeño comentario. Yo hay uno particular, no es que esté a favor de la reelección, siempre he sido anti-reelección, pero, o sea, hoy han estado las masas en la calle, pero si Mel Zelaya y el Partido Liberal hubieran sacado a esas masas a la calle, la reelección no se hubiera dado en Honduras, y no lo hicieron. No lo hizo ni el Partido Liberal, ni lo hizo el expresidente Zelaya. Si la gente hoy, así como ha salido a las calles, hubiera salido cuando estaba el proceso electoral primario y general, para la reelección, pero no pasó eso. Mire lo que menciona usted. Para mí, en Honduras, no ha habido movilización cívica más legítima que la que pasó en la marcha de las antorchas en su inicio. En toda su historia, en Honduras. Mucho más en la historia de la democracia. Y deberíamos de reflexionar algo que citaba David. Hay una parte importante aquí, en el tema de la segunda vuelta, que como una medida urgente pudiera ser una relativa solución, pero no profundizar en otras acciones sería una irresponsabilidad. Fatal. Irresponsabilidad, sería una visión corta que atenta contra la clase política. No nos damos cuenta los políticos que estamos atentando contra nosotros mismos. ¿Qué debe pasar con la reelección presidencial, Juan Carlos? Mire, le comparto la opinión que dice David en el tema de que si existe ese preámbulo en la Constitución de la República, en lo que fue una mal ejecutada acción de interpretación del artículo 239, debería de ser convocada o una constituyente o un plebiscito para su reforma y por consiguiente congruente acción legal. ¿Usted no votaría en el Congreso porque se regule la reelección mediante un proyecto de ley? El Partido Liberal ha planteado la necesidad de no ver esto como una acción aislada. ¿Qué es lo que quiero dar a entender yo? Pareciera como que nos quieren llevar por partes. Así es. Primero el tema de la caer en el juego. Después de eso, el tema de el fiscal. Y ver donde van a necesitar las votaciones calificadas, se está llevando. Creo que estas negociaciones tienen que ser un paquete de acciones de agenda legislativa para buscar la manera de lograr, en alguna medida, que el partido de gobierno entienda que necesita las otras fuerzas políticas para llegar a procesos de consenso. Ahora, Edgardo Rodríguez, se debe regular la reelección presidencial porque, vea, a mí me preocupa que este tema quede abierto también. O sea, porque hoy el presidente Hernández puede volver a aspirar. El expresidente Zelaya tiene el derecho de participar hoy porque, o sea, así como está abierta y aunque se arregle por un periodo, el expresidente Zelaya puede aspirar, tiene un derecho. ¿Debe regularse ese tema? Yo pienso que sí, yo pienso que debe regularse, pero esto definitivamente tiene que formar parte, y vuelvo a la integralidad de toda esta problemática político-electoral que tenemos. Este problema de la reelección es parte del diálogo nacional y de una recomposición del sistema político-electoral en Honduras. Es imposible, ¿verdad?, que así aisladamente, como dice el diputado Elvid, presentando una cosa aquí, otra allá, se pueda avanzar en esto. Yo creo que todo esto pasa por el diálogo nacional y un diálogo político-electoral en primer lugar. Tal y como ocurrió en el 2001, 2004, que fueron grandes reformas electorales. Así, incluso yo creo que de mucho más profundidad, porque no teníamos los escenarios tan complicados que tenemos el día de hoy. Y también la injerencia extranjera de Sudamérica, que lo hemos mencionado en este foro, que está presente,
¿verdad? No teníamos ese injerencismo externo. ¿A dónde? En Honduras, en Honduras. Entonces, ¿a qué injerencia se refiere? El Partido Libre tiene una agenda que no es una agenda nacional, es una agenda también que está conectada con una agenda sudamericana y el socialismo del siglo XXI. Eso nadie lo puede desconocer. Ese tipo de amenazas, ¿verdad?, para establecer regímenes autoritarios y de izquierda socialista, no lo teníamos. Entonces, esos escenarios tendrán que ser parte de este diálogo nacional. Este es el tipo de situaciones, de crisis que van a requerir una recomposición total del sistema político. Si no lo hacemos así, Eric, si no hay un debate y un análisis integral de esta problemática, en el 2021 acá va a haber cosas terribles. Bueno, un comentario en dos direcciones. Yo digo, sí, hay que regular la reelección presidencial, pero ya han planteado ustedes un mecanismo. Puede ser mediante un proceso de consulta para que el tema se legitime y sea el pueblo el que diga si quieren o no reelección presidencial. Nos quieren llevar a una trampa en el Congreso Nacional. Sí, el otro tema... es una decisión que tiene que ser del pueblo vía plebiscito o vía constituyente. Es la única manera que podemos legitimar o legalizar, mejor dicho, en este momento, no legitimar, legalizar la reelección en este país. Que yo no estoy diciendo tampoco que la reelección tienen que ser los 128 diputados las que la tienen que regular. Hay varias opciones. Al final, ustedes son los padres de la patria. El otro tema de la reelección... Yo creo que la solución a este tema va a salir del diálogo. Así es. Del diálogo a que van a acudir todas las fuerzas políticas. Y ojalá que sea pronto. Ojalá que sea pronto, es lo que todos esperamos. Y el otro tema, el tema de la reelección presidencial, el tema de la segunda vuelta electoral. Creo yo que debe analizarse ese tema. Tiene que analizarse ese tema. Si no se hace, sería pecar de desconocer la actual situación por la que transita el país en materia electoral. Aquí me hace una pregunta un amigo de Choluteca, Fabricio Reyes, fue colega suyo en el Congreso, diputado suplente. Me dice que le pregunte a usted si debería regularse también el tema de que los diputados ya no salgan electos por ese residuo mayor, porque dice el diputado nacionalista que usted salió electo por residuo mayor. Entonces, para él, dice que ya el tema de elegir diputados mediante residuo mayor ya no cabe. Bueno, así sale electa Doris Gutiérrez, Mario Noé Villafranca y también Felicito Ávila. Y muchísimos diputados del Partido Nacional también salieron por residuos. El cuarto y el quinto diputado del Partido Nacional salió por residuos. En Choluteca. En Choluteca. El residuo y el cociente electoral, Eric, es para que exista representatividad de los partidos políticos en el Congreso Nacional. El cociente electoral a mí me permite, no a mí, al PINU le permite tener representante en el Congreso Nacional, porque la suma de los votos, mejor dicho, de los votos de todos los candidatos del PINU le dan el derecho a tener un representante en el Congreso Nacional. ¿Y quién es ese representante? El más votado de esos candidatos del PINU en ese departamento. Entonces, para mí que el cociente electoral definitivamente fortalece la democracia. Yo ya sé por dónde va la pregunta, porque quieren establecer lo que es diputaciones vía distrito electoral. Vayamos a esa reforma. ¿No la apoyarían ustedes como...? No la apoyaría, sí, por el simple y la simple y sencilla razón de que con el distrito electoral se van a fortalecer los cacicazgos y los diputados van a ser electos por el poder económico que estos tengan. ¿Vale la pena? ¿Cómo puede un diputado, por ejemplo, de un partido minoritario como el mío, competir con un candidato a diputado del Partido Nacional que tiene el apoyo de toda la maquinaria institucional y gubernamental del Partido Nacional en este momento? Prácticamente nosotros estaríamos llamados a la extinción, y estamos hablando también del Partido Liberal si se presta para el Hay una cosa que debemos de valorar aquí, porque no podemos aparecer con un doble discurso, y discúlpeme, no quiero yo atentar contra su expresión. Legitimidad. Un diputado también necesita legitimidad. Ahora, yo creo que lo que hay que hacer es construir escenarios de qué es la factibilidad, qué es lo que es posible. ¿Pero a qué se refiere con la legitimidad? Que no somos legítimos los lo que sucede a un diputado en nuestro medio, que al abarcar un territorio tan extenso en un departamento, la población vota y no sabe ni por quién votó, en muchas de las ocasiones. Pero en el caso de los diputados que son electos por residuo mayor, igual efecto. Imagínese que los votos de otros departamentos le están sirviendo a ese diputado para salir de diputado, cuando la población de repente no eligió a esa persona. Pero vuelvo a lo mismo, yo también comparto completamente con David el tema de atentar contra la representación de las minorías, porque el tema de los distritos electorales, el temor que tienen los partidos pequeños con respecto
a los distritos electorales, es quedar fuera, obviamente, porque va a ponerlos en una condición, y comparto, cuando hay recursos del Estado, cuando hay disponibilidad o hay historia o tradicionalismo, atenta contra esas acciones. Bueno, pero lo que yo quiero hacer valer es cómo construir algo que permita la legitimidad. Estamos hablando de la segunda vuelta. ¿Por qué criterio? Por buscar medianamente el criterio de legitimidad por una mayoría que sea significativa. Igualmente también los diputados. Creo que el Congreso Nacional también debería de hacer su reflexión hacia el interior, porque el Congreso Nacional, aparte de lo que puede significar el número de diputados, que en algunos días se vuelve hasta ingobernable, lo que significa también el tema de la representación, debería también de trabajar el pensamiento para el tema de legitimidad del diputado y que la población sepa quién es su representante ante el Congreso Nacional. Mucha población desconoce eso y muchas veces pasa el tema de que también no respeta esa autoridad por el criterio de lo que vale. Ricardo Rodríguez, un breve comentario. ¿Elección de distritos para diputados? Vuelvo y repito, por eso estas reformas electorales son tan delicadas y se requiere una mirada integral a las reformas político-electorales. El tema de los distritos es otro tema sumamente delicado. En parte David tiene razón. Si nos fuéramos por los distritos uninominales, ¿verdad? Porque actualmente tenemos distritos, pues son distritos plurinominales. Los distritos uninominales favorecen obviamente no solamente a los caciques, sino que a los que tienen mayor capacidad económica, y concentran la competencia en dos partidos, ¿verdad? O sea, lo que se va a hacer ahí, el efecto que tiene es concentrar en dos partidos, ¿verdad? Y los partidos pequeños o medianos, como el caso del Partido Liberal, que ya se convirtió en un partido mediano, pierden sustancial representación en el Congreso Nacional. Pero ese es el modelo clásico. Hay modelos intermedios también, ¿verdad? En donde se dejan ciertos escaños o digamos representantes nacionales. Se puede hacer una combinación. Puede ser una combinación de distritos uninominales con diputaciones nacionales para lograr una representación de los partidos minoritarios. Pero que afecta a los partidos minoritarios, eso es un hecho. Los distritos uninominales prácticamente pueden dejar fuera a los partidos uninominales si no se crean diputaciones nacionales para que ellos tengan acceso a alguna representación en el Congreso Nacional. Pero estas cosas son extremadamente delicadas y que deben ser analizados de manera integral. No se puede tomar una decisión de ese tipo así solo porque me suena bonito. Eso es muy delicado. Bueno, con lo que dice la conveniencia de un partido con lo que dice Dardo, solo me quiero adelantar. El Partido Nacional pondría como condición distritos para elección de diputados. Por alusión. ¿Quieren segunda vuelta? Un minuto, diputado. Sí, por alusión. Cuando dice un partido mediano, yo quisiera saber algo. Una cosa es un simpatizante y otra cosa es un miembro del partido. Y yo le garantizo que el Partido Liberal sigue siendo un partido grande. En su base sigue siendo un partido grande. Lo que ha fallado es la cabeza del partido, es la autoridad del partido. Y no quisiera personalizar, pero la base sigue siendo liberal. Y eso inclusive lo tendrán que reconocer otros partidos políticos que en alguna medida por su nivel de simpatía o por la formación mediática que están conduciendo su campaña electoral hace que de repente parte de nuestra membresía migre hacia otros partidos políticos y nosotros no hemos tenido capacidad de lograr hacer retornar. Bueno, yo creo que también además de la cabeza, el cuerpo, abogado, diputado Juan Carlos Elvir. También. Mire, los diputados y los alcaldes. Vamos a hacer la última pausa comercial aquí en su foro Canal 10. Cuando regresemos, seguimos debatiendo sobre este tema. Ahora, Tribunal Supremo Electoral, después que regresemos de la siguiente pausa comercial. Buenísimo. Ya regresamos con Foro Canal 10. Comparte a toda velocidad con tus amigos, donde quiera que estés, disfrutando de tu internet más rápido, en la red 4G LTE más grande y confiable de Honduras. Vive la experiencia con tu verdadero smartphone 4G LTE desde 999 lempiras y te regalamos una super recarga de 100 lempiras. Búscalo ya en Punto Tigo. Tigo, me llega.
es acompañarte y ayudarte con nuestros servicios en cada uno de esos momentos. Bacredomatic. Le damos valor a tus ahorros. Los hondureños somos gente trabajadora, emprendedora, que lo único que necesitamos son oportunidades. Por eso estamos impulsando el programa Honduras 2020, con el que generaremos más de 600,000 nuevos empleos. Creamos los programas de Chamba Joven, Chamba Comunitaria y con Chamba Vivís Mejor, para que más hondureños tengan un empleo digno. Con el programa de crédito solidario y las microempresas familiares, se impulsan los emprendedores a nivel nacional. Lo mejor está por venir. Hemos avanzado. Sigamos progresando. Gobierno de la República. Lo bueno de una supercarretera es que los beneficios que genera están a la vida. Nuevos negocios, más viajeros, hoteles llenos, nuevos destinos de turismo y de comercio. Seguridad en el camino. Una carretera de primer mundo como la CA5 nos conduce hacia el futuro, nos lleva hacia el país que merecemos, hacia la sociedad que queremos. La CA5 es de todos y por eso todos contribuimos a construirla, a mantenerla, a cuidarla. Vamos al encuentro de un destino mejor para todos los hondureños, por la mejor carretera de Centroamérica, la CA5. Un orgullo para todos. Usted está viendo Foro Canal 10. Le consulto hoy en Canal 10, ¿cree usted que el gobierno debe suspender o eliminar la entrega de recursos al fondo departamental? Dos opciones, A, suspender, B, eliminar. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcar al asterisco 1015. La tendencia a esta hora, ¿cómo está avanzando la teleopinión de Canal 10? El 75% de los participantes dice que hay que suspenderlo. Ya lo hizo en las últimas horas el gobierno de la República a través de la Secretaría de Finanzas. Se aprobaron 400 millones para este año, pero ya están congelados. Un 25% dice hay que eliminarlo. Están votando por la opción B. A propósito, diputado David Reyes, usted me pedía la palabra. ¿Y cómo es que le dicen a usted en Choluteca? ¿Porque salió por Recién Mayor? Así lo vamos a dejar, Eric. El dolor de muchos es que yo fui electo diputado por residuo electoral en el proceso por el PAC y ahora por el PINO. Soy el primer diputado en Choluteca en ser electo diputado por dos partidos Donde políticos. quiera que se ponga el hombre. Entonces, sale. Ese es el dolor de muchos. Es como ahora viernes, ¿verdad? Sí. Volviendo con el tema de los distritos electorales, creo que no solo se impondrían los cacicazgos, sino que también tomaría fuerza lo que es la narcoactividad dentro de la política hondureña. A pesar de que tengamos la ley de transparencia, la ley de política limpia, creo que todavía no está lo suficientemente fortalecida y se saldrían muchos diputados financiados por los narcos o diputados narcos en el Congreso Nacional. Yo tengo la libertad para poder decir esto abiertamente porque mi partido político me lo permite. Y yo creo que ha sido más lesivo que el cociente electoral esa raya que fue irreflexiva y que fue ilegal además, la raya continua del Partido Nacional, que fue aprobada en el Tribunal Supremo Electoral y que debió haberse ido a discusión al Congreso Nacional para hacer una reforma a la ley electoral, pero no. David Matamoros Watson le dio, bueno, a través de haberle dado vida a estos partidos políticos, le pagaron el favor a Juan Orlando Hernández y a la Corte Suprema de Justicia de haberles dado vida, aprobando esa raya continua que para mí es un voto irreflexivo verdaderamente. La ley electoral fue puntual en decir que el voto es secreto y directo. Directo significa que vota con una marca sobre la persona, pero esa raya continua, recuerda usted, esa raya continua nos hizo muchísimo daño, Eric, porque muchas personas votaban por candidatos que ni siquiera conocían, sino que votaban prácticamente por toda la manada. Bueno, pero al final, David, ahí también hay un comentario en lo particular. Era una opción, no era la norma. Y al final los partidos tienen que tener estrategia. Ve usted, si el Partido Liberal, en el caso particular, le apostara a una estrategia del voto en plancha, pero bien organizado, el Partido Liberal no tuviera 26 diputados, no tuviera más diputados. Bueno, pero volvamos a lo mismo, Eric. Si usted vota por la raya, aquí tenga sus 500 pesos al final. Eso favorecía la compra de conciencias, el voto de la raya. Pero lo mismo hubiera hecho cualquier partido que estuviera en el poder. No, entonces no estamos adecentando el proceso democrático. Vayamos ahora con el tema del Tribunal Supremo Electoral.
¿Por qué? Porque hay pendiente una reforma constitucional de ser ratificada. Ya fue aprobada por el Congreso Nacional de la República. ¿Cómo tiene que ser este próximo Tribunal Supremo Electoral que se elija en el año 2019? Le consulto, diputado Juan Carlos Elvis. Bueno, esa es la parte de la reflexión que queremos de hacerlo. Yo comentaba extra cámara. Nosotros podemos aquí elucubrar y dar idea de cómo construir esta democracia. Hay sueños imposibles y hay sueños posibles. ¿Qué tribunal le gustaría a usted? Obviamente que de carácter inmediato debería de ser integrando las fuerzas políticas interesadas. A todas las 10. Pero realmente cuando ya hablamos de tribunal, debería ser apolítico. El problema en nuestro medio es cómo volvemos una institucionalidad apolítica cuando toda la membresía ciudadana tiene algún nombre y apellido, en el caso de matriculado o de nacimiento en un partido político. Siempre tenemos tendencia a descalificar, siempre tenemos tendencia a cuestionar el tema y tarde o temprano termina siendo político, valga la redundancia. ¿Usted quiere un tribunal partidario entonces? Mira, creo que ya es partidario, ya es partidario. Creo que cualquier estructura en nuestro medio va a ir caminando entre lo factible y lo deseable, como dice. Bueno, pero lo factible va a ser buscar la manera de integrar para terminar con la crisis política, buscar la manera de hacerlo. Pero vuelvo a la misma yo. Ese tribunal traslada la responsabilidad a la mesa electoral en los representantes de la mesa electoral. Los representantes de la mesa electoral son los representantes del tribunal en la mesa electoral. Por eso es que muy bien el tribunal se lava las manos cuando dice eso lo hacen los partidos políticos en la mesa, porque son sus representantes que representan a ellos, porque se vuelve una autoridad máxima dentro de la mesa electoral. Todos estos factores tienen que ser evaluados en el tema de los partidos políticos, porque también obviamente que el tema de los partidos de maletín, un ejemplo, hasta dónde va a llegar la representación de esos partidos o no les interesa, porque al final de cuentas el efecto que estamos teniendo es en la mesa electoral, la debilidad es en la mesa electoral. Aquí usted puede tener 5 representantes o 7 representantes o todas las fuerzas políticas representadas mayoritarias, pero si en la mesa electoral no logramos hacer un efecto con respecto a esa representación, no estamos actuando complementariamente en la función. Volvemos a lo mismo, hay respuestas que pueden ser inmediatas, hay respuestas que pueden ser inmediatas, pero cualquier criterio deberíamos de construirlo en el marco de la institucionalidad a mediano y largo plazo, para no estar cada 4 años cambiando las reglas del juego y buscando la manera de atentar en alguna medida en eso contra la democracia. Bueno, sí, una práctica antidemocrática que se dio en las elecciones pasadas fue el voto cantado. El voto cantado para alcaldes, para diputados y para presidente. Esta es una práctica antidemocrática, el voto es secreto. Quiera votar usted en raya continua como quiera, pero el voto es secreto. Lo voy a decir, en el Partido Nacional se obligó en muchos pueblos a hacer el voto cantado por alcaldes. Eso no puede ser a cambio de una dádiva en los municipios. Eso no puede ser porque esa es una práctica antidemocrática, obligar a alguien a cambio de decir yo voto por este, si no es bingo lo que se estaba jugando ese día, era la democracia en los pueblos, en los municipios. Edgardo Rodríguez, ¿qué tribunal tiene que tener Honduras? Así como está hoy integrado, dice la Constitución que no es partidario. Así lo dice la Constitución de la reforma 2004. Pero ¿cuál tribunal debe prevalecer tomando en cuenta este proyecto que fue, hay una reforma constitucional que le ha puesto a 5 con 2 suplentes? ¿Es ya urgente una reforma para un nuevo Tribunal Supremo Electoral? A mí siempre me gusta referirme a otros tribunales de otros países donde les va mejor política y electoralmente. ¿Costa Rica? Costa Rica, en Chile, en México. ¿Cómo son los tribunales ahí? Son con gente que no son militantes. Que vamos, aquí hay una confusión, ¿verdad? No se trata de que no sean políticos. Todos somos, el ser humano es un animal político, decía Platón. Todos tenemos opiniones políticas, hasta los que no participan y no opinan en política, tienen opinión política. Ahí hay una confusión. Aquí no se está hablando de traer a alguien del planeta Marte que no conozca de la política y de los partidos. No, se trata de despartidizar esas 2 instituciones, el Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de las Personas, como sucede en muchos países democráticos de América Latina y del mundo. ¿Eso es posible? Claro que es posible. El problema ha sido que los partidos tengan su representante ahí en el tribunal. En vez de hablar de poner un representante de libre en el tribunal, es sacar a todos los representantes de los partidos del tribunal
Electoral y del Registro Nacional de las Personas y ponerlo en manos de personas que van a tener opinión política, algunos van a ser liberales, nacionalistas, pinuistas, bueno, de libre quizás, algunos simpatizantes, pero que no sean ni diputados, ni alcaldes, ni candidatos a diputados, ni miembros de las juntas directivas de estos partidos, ni que hayan participado activamente. Hay millones de hondureños que no participan. Si aquí la participación, como dice Juan Carlos, es mínima el nivel de participación. Claro que se puede encontrar, y porque otros países lo pueden hacer y nosotros no lo vamos a hacer. Despartidizar el Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de Personas es la única vía. Si seguimos en esa vía, agregándole partido al tribunal y al registro, lo que vamos a hacer es complicar más. Ya vimos cuál es la vía que nos ocasiona el problema, la partidización de las instituciones, y no solamente de esa, del Ministerio Público, del Tribunal Supremo de Cuentas y de todas esas instituciones. La partidización es lo peor, es el germen de la corrupción y de los malos manejos de las instituciones del Estado. Hay personas profesionales con capacidad que no han tenido una militancia activa en los partidos. Esas personas son las que deben ocupar esos cargos para que actúen de manera equilibrada. Yo no estoy diciendo de manera impoluta, eso no existe, pero le quitamos el ingrediente partidista, porque como lo que tenemos actualmente, el partido le ordena al representante en el registro o en el tribunal o donde sea, le ordena, vos vas a votar de esta manera. Eso es inaudito, así no funciona en las democracias que realmente son democracias sólidas, no funciona de esa manera. Aprendamos de otros países, ahí sí tenemos que ir a ver cómo funcionan las instituciones político-electorales en otros países. Bueno, pero eso digo yo, vayamos a Costa Rica ahorita, o sea, el Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica no es de representante del partido. ¿Quién propone en Costa Rica es la Corte Suprema de Justicia? David Reyes, un breve comentario. Cada país tiene su realidad. La realidad de Honduras es que todo el mundo aquí pertenece a un partido político, por lo tanto en el Tribunal Supremo Electoral deben haber representantes de partidos políticos. Eso es falso. Le voy a decir otra cosa. Hay millones de hondureños que no participan ni pertenecen a un partido. Que este Tribunal Supremo Electoral no fue actualizado. Correspondía al Congreso Nacional pasado nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pero se nombraron durante la hemorragia legislativa que hubo en el 2013 y lo nombraron en una sesión que fue ilegal, que se realizó el 20 de enero del 2013 y el Congreso Nacional llegaba hasta el 19 de enero del 2013. Por lo tanto, todo lo que hizo este Tribunal Supremo Electoral, lo que pasa es que no, prácticamente desaparecería todo lo que es proceso democrático en Honduras si esta noticia hubiera tenido un impacto mediático y un impacto en toda la institucionalidad del país, pero la realidad es que este Tribunal Supremo Electoral fue electo a destiempo y de manera ilegal. El pueblo hondureño mandó que existieran dos partidos políticos en las elecciones del 2013, de noviembre del 2013, que eran Libre y PAC, dos partidos políticos nuevos con fuerza de más de un 30% cada uno de estos partidos políticos. ¿Y qué pasó? Nombraron a un magistrado de Democracia Cristiana. ¿Quién no sabe, por ejemplo, que Eric Rodríguez pertenece al Partido Liberal, que David Matamoros fue 20 años diputado en el Congreso Nacional? Claro que es un Congreso Nacional partidario. Y previo a hablar de la ciudadanización de mesas, ¿cómo nosotros vamos a apoyar una ciudadanización de esas cuando no tenemos un representante en el Tribunal Supremo Electoral? Los partidos que tengan un caudal electoral que va a ser producto obviamente de un debate fuerte, tiene que reglamentarse. Los partidos políticos que tengan un caudal electoral arriba de un 20% deberían de tener representantes en el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, hago la última pausa comercial. Sí les digo yo, si hay un acuerdo aquí, Salvador perdió el PAC. Ya para la alianza, Salvador Naral, Amel Zelaya. ¿Y por qué perdimos el PAC? ¿Por qué lo perdimos? Porque solo no teníamos representante en el tribunal. Solo habría un magistrado. Un breve comentario, diputado. Yo apelaría algo y vuelvo a comentar. O sea, una cosa es lo deseable y otra cosa es lo factible que puede ser. ¿Y qué es lo factible? Lo factible es lo que se puede lograr. Lo deseable son los sueños que podamos tener. ¿Y qué es lograble hoy? En este caso yo pienso que para lograr acuerdos en los escenarios reales, pragmáticos de nuestro medio,
deberíamos de revisar un ejemplo, el tema de nombramiento para que las fuerzas políticas puedan tener representación y eso le pueda dar una relativa, valga la redundancia, transparencia al proceso, porque la transparencia es más que eso, pero así lo vendemos, y buscar la manera de revisar la forma de votación del tribunal también de repente como un proceso concluyente. Porque digamos un ejemplo, ahí eso de la raya continua que citó, el representante, como lo citan Eric Rodríguez, se opuso a la raya continua, pero más sin embargo aplica. Yo recuerdo que hubo un momento que se citaba que hasta el magistrado suplente votaba, que tenía que haber un acuerdo por consenso, que tenía que determinarse por consenso. Todos esos criterios deberían de ser revisados también en la representación del proceso del tribunal previo al nombramiento y obviamente intentar a través de eso buscar la manera de generar una solución a esta problemática que tenemos a corto plazo. Vuelvo a lo mismo yo, esa falta de visión de Estado en este criterio nos está llevando a lo que dice Garo, que es el criterio de hacer por partes el tema de institucionalidad, y nos está conduciendo cada vez más, cada 4 años está revisando el marco legal y atentando contra la seguridad jurídica que fortalece la democracia y que fortalece a través de la democracia la economía, la sociedad y nuestro medio de vida en nuestro Estado. Hacemos la última pausa comercial. Cuando regresemos, el mensaje final de nuestros invitados. Ya regresamos con Foro Canal 10. Cada año, al final, nos ponemos a pensar si en realidad alcanzamos la meta. Si nos pusimos propósitos. Y al final de todo, vemos la luz. Primero de febrero, 1988. 1 de febrero, 2018. Cada segundo. Cada minuto. Un anciano de 74 años espera en la calle. Cada hora. Los hondureños tenemos muchos imperativos legales que estamos obligados a cumplir. Haciendo brecha. 30 años. Así son las cosas. Y así se las hemos contado. Cada día. Usted está viendo Foro Canal 10. Le consulto finalmente en el foro de Canal 10, ¿cree usted que el gobierno debe suspender o eliminar la entrega de recursos al fondo departamental? 2 opciones. La opción A, suspender; B, eliminar. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcar al asterisco 1015. Observamos cómo están votando los participantes. Ahora un 66.67% dice que hay que suspender y votan por la opción A. Otro 33.33% dice que eliminar y votan por la opción B. Convocado el Congreso Nacional para las 11 de la mañana. Hoy, segunda sesión del nuevo Congreso Nacional de la República. 30 segundos, diputado David Reyes. Bueno, gracias, Eric, por este espacio. La democracia no solo es el acto de ir a votar el día de las elecciones. La democracia es actuar con raciocinio, con voluntad y con desprendimiento. Eso es lo que necesita la Honduras de hoy, que exista verdadera voluntad. En el 2013 se firmó el acuerdo de garantías mínimas donde el candidato que fuera electo presidente se comprometía que en el primer año se iban a hacer reformas integrales para que existiera confianza en el proceso electoral, y dichas reformas jamás se llevaron a cabo. Tuvimos 4 años prácticamente de pleito, de desgaste, de lucha, donde no logramos conseguir esos 86 votos. Esperamos que ahora el Partido Nacional, que ahora tiene más diputados de los que tenía la vez pasada, tengan la voluntad de hacer estas reformas electorales, no para beneficio propio, sino que de toda patria. Vean la crisis en la que hemos entrado, que es producto de la falta de voluntad, del autoritarismo, del egoísmo que tuvo el Partido Nacional en el proceso electoral, y ahora Honduras prácticamente está sumido en una crisis que nos va a costar muchísimo salir de ella, Eric. Juan Carlos Elvier, diputado del Partido Liberal. Una democracia se construye con demócratas, no con dictadores. Y cuando yo digo dictadores no me refiero solo a arriba, sino que también en medio y abajo también. Y creo que profundizar en el tema de la democracia significa generar cultura cívica que tenemos que aprender a construir nosotros los hondureños. Yo creo que el problema de nuestro medio está llegando a un nivel que ya no es legal el problema, sino que es moral.
y ético lo que estamos fallando, y no estamos la clase política reflexionando el futuro de lo que va a pasar con este país en esta construcción de desorden que hemos llevado. Bueno, cuando se habla de dictador, se habla como del tema de imposición, pero también hay mucha gente que anda abajo que es anárquica. Bueno, eso es lo que le quiero señalar yo. Y también, yo creo que yo he visto actitudes de alcaldes municipales que no van exactamente con la democracia. He visto actitudes de diputados que no van con la democracia. He visto actitudes de un presidente que no va con la democracia. Entonces, al decir y mencionar una democracia se construye con demócratas, es porque lo primero que tenemos que hacer prevalecer es el pensamiento demócrata, y el pensamiento demócrata significa de que una persona tiene también la voluntad de poder compartir el poder. Edgardo Rodríguez, nuestro analista invitado. Cultura democrática, que tiene que ver con valores y principios, pero también institucionalidad democrática. Es una combinación de una serie de factores. Por eso, todo esto que hemos estado hablando acá tiene que ser parte de un diálogo y de acuerdos políticos del más alto nivel en Honduras. Estas son las cosas que hay que discutir. No se pueden hacer parches, no podemos hablar de una segunda vuelta, no podemos hablar de un tribunal. Hay que hablar integralmente de todo el sistema político electoral en Honduras y pues avanzar en esto, porque de lo contrario el país va a estar de crisis en crisis. Gracias, Edgardo, gracias Juan Carlos Elvir, y también a David Reyes por haber atendido la invitación del foro de Canal 10. A usted, amigo televidente, gracias por su fiel sintonía.